Si vamos a la articulación radiocubital inferior, bien, que está dado entre el radio y el cúbito en la epífisis distal de cada uno de ellos, vamos a ver que el tipo de articulación es una diartrosis, bien, del género de las trocoides, bien, segmentos cilíndricos, uno hueco y uno macizo, en donde las superficies articulares van a estar representadas por un lado, lo que es la cabeza del cúbito, que va a ser recibido por el otro lado por la cavidad sigmoidea del radio. Va a presentar una cápsula fibrosa, bien, que los refuerza, no va a tener elementos de coaptación, pero sí va a tener ligamentos que son importantes. Fíjense, acá tenemos, bien, fíjense cómo pintamos diferentes colores las diferentes superficies articulares. En azul presentamos la cabeza del cúbito y en rojo la cavidad sigmoidea del radio, bien. Los ligamentos, fíjense, tenemos un ligamento que es el radio cubital palmar, que va a ir desde la apófisis estiloides del cúbito, desde atrás, va a rodear la cabeza del cúbito y va a irse hacia adelante, bien, va a terminar acá, en la cara anterior de la epífisis distal del radio. Y después tenemos el radio cubital dorsal, que va a ir desde la cara posterior de lo que es el radio, va hacia la apófisis estiloides del cúbito, pero por detrás. Mientras que el radio cubital palmar se va hacia adelante. Bueno, fíjense, palmar quiere decir que va hacia la palma, o sea, va hacia anterior, y dorsal quiere decir que se va hacia atrás, entonces, hacia el dorso, hacia posterior. Entonces el radio cubital palmar va desde el apófisis estiloide del cúbito, se va hacia adelante, hacia la cara anterior de la apófisis distal del radio. Mientras que el radio cubital dorsal va de la apófisis estiloides hacia la cara posterior del radio. Y así me mantienen en su lugar las superficies articulares. Además, encontramos los ligamentos anteriores, o se llaman ligamentos palmares, y los ligamentos dorsales o ligamentos posteriores. Bien, los ligamentos radiocubitales. Y luego tenemos todo este esquemita, bien cuadrito, que nos resume las diferentes articulaciones que se dan entre el carpo, el metacarpo y la falange. No tienen que conocerlas con lujo de detalle, lo que sí tienen que conocer es esto, ¿bien? Memorícense este cuadro donde les resume qué tipo de articulación es en cada segmento, pero no tienen que saber ligamentos, no tienen que saber nada de eso, solamente tienen que saber cuál es el que se da, ¿bien? Acá tenemos la articulación radiocarpiana, que se da entre el radio, ¿bien? Y los dos primeros huesos de la primera fila del carpo, que era el escafoides y el semilunar. Es del tipo de las diartrosis del género de las bicondilias, o sea, quiere decir que hay dos cóndilos. Tanto el escafoides es un cóndilo y el semilunar es otro cóndilo. Van a ser recibidos estos cóndilos por, fíjense, las cavidades sigmoideas, las cavidades glenoideas de la cara inferior de la epífisis distal del radio. Hay ligamentos, hay un ligamento palmar y un ligamento dorsal, bien, que va a ir desde la cara anterior y la cara posterior respectivamente hacia la cara anterior y cara posterior de los dos primeros huesos de la primera fila del carpo, también respectivamente, bien. Eso es más o menos a modo de comentario. Lo que sí tienen que acordar es que la radiocarpiana es una bicondilia y las superficies articulares. Y acá vamos a mencionar solamente, fíjense, las diferentes articulaciones que se dan entre los diferentes huesos. Entonces teníamos que la radiocarpiana, entre el radio y los primeros dos huesos del carpo, estos externos, estos internos, es una bicondilia. Bien. Luego tenemos la articulación mediocarpiana, que se da entre la primera fila del carpo y la segunda fila del carpo. Es una doble condilia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por un lado hay un cóndilo y por el otro lado hay otro cóndilo. Fíjense. Acá tenemos un cóndilo. Bien. Fíjense que estos dos huesos forman un cóndilo. Que fíjense que vendría a ser el hueso grande y hueso ganchoso. Porque esto es externo, esto es interno. Y acá forman otro cóndilo que vendría a estar representado por el escafoides. Por eso es una doble condilia, siempre hablando de la diartrosis. Bien, entonces la articulación mediocarpiana, que se da entre la primera fila del carpo y la segunda fila del carpo, es una doble condilia, porque presenta, por un lado, un cóndilo que está representado por el escafoides y es recibido por el trapecio del trapezoide, y por otro lado presenta
otro cóndilo que está representado por el hueso grande y hueso ganchoso, que es recibido por el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Lo que es la articulación carpo-metacarpiana, que se da entre lo que es el carpo y los metacarpos, tenemos que en el primer dedo, bien, la articulación del primer dedo que se da entre el primer metacarpiano y el trapecio, se dice que el tipo es la diartrosis y el género es el silla de montar o encaje recíproco. Mientras que en el resto de las articulaciones carpo-metacarpiana, bien, algunas son planas. Está en discusión el tema de la segunda metacarpiano. Bien, algunos dicen que es condilia, otros dicen que es plana. Bueno, eso dependerá de la literatura que utilicen. En cuanto a las articulaciones intercarpianas, o sea, entre los diferentes huesos del carpo entre sí, son todas planas. Bien, o sea, por ejemplo, entre el trapecio y el trapezoide es plana, entre el trapezoide y el hueso grande es plana, entre el trapezoide y el ganchoso es plana, por ejemplo, entre el semilunar y el piramidal es plana, etc. Pero recuerden que entre la primera fila del carpo y la segunda fila del carpo es una doble condilia. Entre el primer metacarpiano y el trapecio, silla de montar, y los últimos 4 dedos son planas. Entre la articulación metacarpo-falángica, o sea, entre lo que es los metacarpianos y las falanges, es del tipo de las condilias. Bien, algunos dicen que son planas también. Y entre las interfalángicas son troclear. Entonces, quédense con que las metacarpofalángicas son condilias, son cóndilos, porque tienen una cabeza que era un cóndilo. Entonces, todas estas son condilias, mientras que las interfalángicas son trocleares.